Sabemos que un 11 de septiembre de 2001, el país afectado fue Estados Unidos de América. Pero también hubo otro 11 de septiembre de 1973. Y estos autores señalan desde el punto de vista de ellos que ese 11 de septiembre de 1973, tras meses de una tensión creciente en las calles de Santiago de Chile, omitiendo estos autores que esas tensiones fueron provocadas directamente por el gobierno de Estados Unidos de América. Recuerden que estaban en ese año todavía en la Guerra Fría. Toda posibilidad de que el comunismo se esparciera en América, porque ellos siempre han dicho América para los americanos, y Estados Unidos se apropió en su nombre del continente, porque así lo consideran. Pero cuando habla de América para los americanos no significa nosotros, todos los americanos, todos los que vivimos en este continente de América. No, ellos consideran que este continente debía estar gestionado, controlado por los estadounidenses, por Estados Unidos de América. Parte de esa crisis que surgió en Chile es porque querían evitar que gobiernos socialistas, comunistas, se establecieran en países latinoamericanos. No lo habían logrado con Cuba, no lo iban a permitir en otros países, por eso evitaron, y a través de dictaduras en diferentes países, sobre todo de Sudamérica, al fin y al cabo a México sí lo tenían controladito con sus gobernantes que se sometían fácilmente y evitaban que llegara un gobierno socialista a México. Pero en otros países, ahí estaba la tensión latente. Entonces, señalan estos autores que tras meses de una tensión creciente en las calles de Santiago de Chile, aviones a reacción Hawker Hunter de fabricación británica se abatieron sobre la moneda, el palacio presidencial situado en el centro de la ciudad, y lo bombardearon. La moneda fue puesto en llamas y su legítimo y democrático presidente, Salvador Allende, elegido 3 años antes como líder de una coalición de izquierdas, se había hecho fuerte en el interior de aquel palacio. Señalan los autores que durante su mandato, Chile se había visto sacudido por el malestar social, la crisis económica y la parálisis, pero olvidan señalar que esos 3 precursores del golpe de Estado fueron gestados desde la administración, desde el gobierno de Estados Unidos, encabezado en ese entonces por Richard Nixon, para acabar, a como diera lugar, con el gobierno de Salvador Allende y un gobierno de izquierda en América. Ese 11 de septiembre, Salvador Allende había declarado que no abandonaría su puesto hasta concluir su trabajo. Y las Fuerzas Armadas de Chile, encabezadas por el general Augusto Pinochet, uno de los principales traidores de la historia universal, se fueron haciendo poco a poco con el control del país. A primera hora de aquel funesto día, Salvador Allende pronunció un discurso, señala a los autores, desafiante. Yo diría que histórico y lleno de punto honor para cualquiera que sea chileno y latinoamericano de corazón y ame de verdad la democracia. ¿Qué querían? ¿Que se rindiera? El pueblo lo había puesto allí. Un sistema democrático directo lo había colocado en el poder. Y querían que frente a un traidor como Augusto Pinochet, que estaba bajo las órdenes del gobierno de Estados Unidos, se rindiera. En ello le fue la vida. Por eso pronunció aquel famoso y enaltecedor discurso, sabiendo que iba a perder no solamente el gobierno, sino la vida. Y sin embargo estos autores señalan, pero hay que recordar su nacionalidad, que Salvador Allende pronunció un discurso desafiante a través de una emisora radiofónica nacional con la esperanza de que sus muchos partidarios tomaran las calles en defensa de la democracia. Pero la resistencia no se materializó. La policía militar que protegía el palacio lo abandonó. Y por toda respuesta a su discurso radiofónico encontró el silencio. El pueblo no estaba armado. Las tropas que juraron lealtad a este gobierno democrático ya lo habían abandonado. Y en vez de defenderlo, los tanques y los soldados que estaban
manejándolos para defender al legítimo gobierno de Salvador Allende, se voltearon y pusieron como punto de mira el Palacio de la Moneda. ¿Qué podía hacer un pueblo ante esa situación? Un pueblo que ya estaba bastante ahogado económicamente gracias a las políticas dirigidas desde Estados Unidos, gracias a las políticas de empresas transnacionales de ese país, como la que fabrica el refresco con el que nos envenenamos muchos día a día, que es la Pepsi. Al cabo de pocas horas, el presidente Allende había muerto, cobardemente asesinado, y con él la democracia chilena. Y señalan que es como se suele creer que mueren las democracias, a manos de hombres armados. Durante la Guerra Fría, golpes de Estado provocaron el colapso de 3 de cada 4 democracias caídas. Y así señalan las democracias de Argentina, Brasil, República Dominicana, Ghana, Grecia, Guatemala, Nigeria, Pakistán, Perú, Tailandia, Turquía, Uruguay, perecieron de ese modo. Y en el pasado más reciente, golpes de estados militares derrotaron al presidente egipcio Mohamed Morsi en 2013 y a la primera ministra tailandesa Yingluck Shinawatra en 2014. En todos estos casos, la democracia se disolvió de un modo espectacular, mediante la coacción y el poder militar. Pero señalan estos autores que existe otra manera en la actualidad de hacer quebrar una democracia, un modo menos dramático pero igual de destructivo, o tal vez hasta más. Las democracias pueden fracasar a manos ya no de generales, sino de líderes electos, de presidentes o primeros ministros que subvierten el proceso mismo que los convirtió al poder. Algunos de esos dirigentes desmantelan la democracia a toda prisa, como lo hizo Hitler en la estela del incendio del Reichstag, del Parlamento, en 1933, en Alemania. Pero en la actualidad, y más a menudo, las democracias se erosionan lentamente, en pasos apenas perceptibles.